Subtítulo: ¿Es Cristo Dios? En muchos lugares en la Biblia, Cristo es llamado Dios. El salmista dice: el Dios de dioses, el Eterno, Jehová, habla, y convoca la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Desde Sión, dechado de hermosura, resplandece Dios. Vendrá nuestro Dios, y no callará. Fuego consumirá delante de él, y una poderosa tempestad lo rodeará. Convocará a los altos cielos y la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme a mis fieles, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos anunciarán su justicia, porque Dios mismo es el juez. Salmos 50, 1 al 6. Que este pasaje hace referencia a Cristo puede ser conocido, 1, por el hecho ya aprendido de que todo juicio es encomendado al Hijo, y 2, por el hecho de que es en la segunda venida de Cristo que Él manda a sus ángeles para que recojan a sus escogidos de los cuatro vientos. Mateo 24, 31. Vendrá nuestro Dios y no callará. No, porque cuando el Señor mismo desciende del cielo, será con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16. Esta aclamación será la voz del Hijo de Dios, la cual será oída por todos aquellos que están en el sepulcro, y que los hará salir. Juan 5, 28 y 29. Con los justos vivos, ellos serán llevados a encontrar al Señor en el aire, para estar siempre con Él. Y esto constituirá nuestra reunión con Él. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Compare con Salmos 50:5, Mateo 24, 31 y Primera de Tesalonicenses 4:16. Fuego consumirá delante de él, y una poderosa tempestad lo rodeará. Porque cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus ángeles poderosos en llama de fuego, para dar la retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Tesalonicenses 1:8. Por eso sabemos que el Salmo 51 al 6 es una descripción vívida de la segunda venida de Cristo para la salvación de su pueblo. Cuando Él venga será como el Dios poderoso. Compare Habacuc 3. Este es uno de sus títulos legítimos. Mucho antes del primer advenimiento de Cristo, el profeta Isaías habló estas palabras para reconfortar a Israel. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el gobierno estará sobre su hombro. Será llamado maravilloso, Consejero, Dios poderoso, Padre eterno,
príncipe de paz. Isaías 9:6. Estas no son simplemente las palabras de Isaías, son las palabras del Espíritu de Dios. Dios, en alocución directa al Hijo, lo ha llamado por el mismo título. En Salmos 45:6 leemos estas palabras: Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. El lector casual pudiera tomar esto como la simple adscripción de alabanza del salmista. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que es mucho más. Encontramos que Dios, el Padre, es el orador, y que está interpelando al Hijo, llamándolo Dios. Ver Hebreos 1:1-8. Este nombre no le fue dado a Cristo en consecuencia de algún gran logro, sino que es suyo por derecho de herencia. Hablando del poder y la grandeza de Cristo, el escritor de Hebreos dice que Él es hecho tanto mejor que los ángeles, porque el nombre que heredó es más sublime que el de ellos. Hebreos 1:4. Un hijo siempre toma legítimamente el nombre del Padre, y Cristo, como el unigénito Hijo de Dios, tiene legítimamente el mismo nombre. Un hijo también es, en un grado mayor o menor, una reproducción del Padre. Tiene hasta cierto grado los rasgos y características personales de su Padre. No perfectamente, porque no hay reproducción perfecta entre los humanos. Pero no hay imperfección en Dios o en alguna de sus obras. Y como tal, Cristo es la imagen expresa de la persona del Padre. Hebreos 1:3. Como el Hijo del Dios, de existencia propia, Él tiene por naturaleza todos los atributos de la deidad. Es cierto que hay muchos hijos de Dios, pero Cristo es el unigénito Hijo de Dios, y por lo tanto, el Hijo de Dios en un sentido en el que ningún otro ser lo ha sido, o nunca lo pudiera ser. Los ángeles son hijos de Dios, como lo fue Adán, Job 38:7, Lucas 3:38, por creación. Los cristianos son los hijos de Dios, por adopción. Romanos 8:14 y 15. Pero Cristo es el Hijo de Dios, por nacimiento. El escritor a los Hebreos muestra además que la posición del Hijo de Dios no es una a la que Cristo ha sido elevado, sino que es una que Él posee por derecho. Él dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, como un sirviente, y Cristo como Hijo es fiel sobre la casa de Dios. Hebreos 3:6. Y también declara de que Cristo es el constructor de la casa. Verso 3. Es Él quien construye el templo del Señor y lleva a la gloria. Zacarías 6:12 y 13. Cristo mismo enseñó de la manera más enfática que Él es Dios.
Cuando el joven vino y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús, antes de contestar a la pregunta directa, dijo, ¿por qué me llamas bueno? No hay sino uno solo bueno, esto es Dios. Marcos 10, 17 y 18. ¿Qué quiso decir Jesús con estas palabras? ¿Quiso desmentir el epíteto aplicado a sí mismo? ¿Quiso intimar que él no era absolutamente bueno? ¿Fue una depreciación modesta de sí mismo? De ninguna manera, porque Cristo fue absolutamente bueno. A los judíos, quienes constantemente lo observaban para detectar en él algún fallo con que acusarlo, les dijo audazmente, ¿quién de vosotros me halla culpable de pecado? Juan 8:46. En toda la nación judía no se encontraba un solo hombre que lo hubiera visto hacer algo o pronunciar una palabra que tuviera siquiera la apariencia de maldad. Y aquellos que estaban determinados a condenarlo, sólo lo podían hacer empleando testigos falsos contra él. Pedro dice que él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Primera de Pedro 2:22. Pablo dice que él no conoció pecado. Segunda de Corintios 5:21. El salmista dice, Él es mi roca, y en él no hay injusticia. Salmos 92:15. Y Juan dice, pero vosotros sabéis que Cristo apareció para quitar nuestros pecados, y en él no hay pecado. Primera de Juan 3:5. Cristo no puede negarse a sí mismo, por lo tanto, no pudo decir que no era bueno. Él es y fue absolutamente bueno, la perfección de la bondad. Y siendo que no hay ninguno bueno sino Dios, y Cristo es bueno, sigue que Cristo es Dios, y que esto es lo que se propuso enseñarle al joven. Esto fue lo que él enseñó a los discípulos. Cuando Felipe le dijo a Jesús, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices, muéstranos al Padre? Juan 14:8 y 9. Esto es tan enfático como cuando dijo, yo y el Padre somos uno. Juan 10:30. Tan completamente era Cristo Dios, aun aquí, cuando entre los hombres, que cuando le pidieron que mostrara al Padre, sólo pudo decir, mírenme a mí. Y esto trae a la mente la frase cuando el Padre introdujo al unigénito, dijo, adórenle todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. No fue simplemente cuando Cristo estaba compartiendo la gloria con el Padre antes de que el mundo fuera, que Él era digno de homenaje, sino que cuando se hizo un bebé en Belén,
Aun entonces todos los ángeles de Dios fueron mandados a adorarle. Los judíos no entendieron mal la enseñanza de Cristo acerca de sí mismo. Cuando declaró que era uno con el Padre, los judíos tomaron piedras para apedrearle. Y cuando les preguntó que por cuál de sus buenas obras lo buscaban para apedrearlo, contestaron: no queremos apedrearte por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Si él hubiera sido lo que ellos lo consideraban, un simple hombre, sus palabras hubieran sido en verdad blasfemia, pero él era Dios. El objetivo de Cristo en venir a la tierra fue de revelar a Dios a los hombres, para que pudiesen venir a Él. Por esto el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Segunda de Corintios 5:19. Y en Juan leemos que el Verbo, quien era Dios, se hizo carne. Juan 1:1-14. En el mismo contexto es declarado: a Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan 1:18. Note la expresión: el Hijo único, que está en el seno del Padre. Él tiene su vivienda allí, y está allí como parte de la divinidad, tan ciertamente cuando en la tierra como cuando en el cielo. El uso del tiempo presente implica existencia continua. Presenta la misma idea que está contenida en la declaración de Jesús a los judíos. Juan 8:58. Antes que Abraham existiera, yo soy. Y esto de nuevo demuestra su identidad con aquel que se le apareció a Moisés en la zarza ardiendo, quien declaró su nombre como yo soy el que soy. Y finalmente, tenemos las palabras inspiradas del apóstol Pablo, concernientes a Cristo Jesús, de por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Colosenses 1:19. Lo que esta plenitud es, que habita en él, lo aprendemos del siguiente capítulo, donde se nos dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses 2:9. Este es el testimonio más absoluto e inequívoco del hecho de que Cristo posee por naturaleza todos los atributos de la divinidad. El hecho de la divinidad de Cristo también aparecerá muy distintamente a medida que procedamos a considerar a Cristo como Creador.